Vamos a saludar al senador nacional Alfredo Luenzo, senador por el Frente de Todos. Él es de la provincia de Chubut. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, senador. Antes de preguntarle acerca de esta ley que se propone para que se otorgue un presupuesto mínimo para la conservación, protección y uso racional de los humedales, quiero preguntarle acerca de la jornada de hoy en el Senado, en la cual en el recinto se va a tratar la harto polémica reforma judicial. ¿Cómo ve el clima? A ver, el clima es el que uno puede ver en los medios de comunicación, digamos, antes inclusive, a ver, para tener un dato que es contundente alrededor de cuando vos me preguntás cómo es el clima, antes que se anunciara la reforma de una parte de la justicia, que es en definitiva la parte de organización de la justicia, de administración de la misma, ya la oposición había dicho que estaba en contra, es decir que este es el clima, con una oposición que obviamente no va a estar acompañando, pero en el convencimiento nosotros que estamos dotando de más federalismo a la justicia federal, estamos cumpliendo con el punto de la reforma constitucional, del traslado de los juzgados a la justicia de la ciudad de Buenos Aires, es decir, en definitiva más herramientas para combatir un delito complejo o delitos complejos como son el narcotráfico, la trata de personas, los hechos de corrupción, digamos, apunta a esto. Muy lejos de lo que la oposición intenta instalar, que esto es consagrar la impunidad de algún dirigente político en particular que está en causas que afectan a funcionarios o exfuncionarios de nuestro gobierno hasta el 2015. Así que, un clima obviamente que ya sabemos cómo se va a desarrollar, nosotros vamos a avanzar y vamos a sancionar porque entendemos que es necesario dotar de mayor justicia federal al interior de la Argentina. Hay muchas localidades, muchas provincias que, inclusive a pedido de gobernadores, que están reclamando presencia de justicia federal en distintos ámbitos, y la aplicación del código donde el fiscal comienza a tomar un rol totalmente distinto, y esto también es un avance. Así que este es el clima previo y no creo que cambie en el transcurso de la actitud, por lo menos que tiene la oposición, no creo que cambie en el transcurso de la sesión de hoy. Senador, vio que hay muchas personas que están en contra de esto, por eso estamos hablando de la cuestión como una cuestión que ha generado polémica, una marcha que no quedó claro si era por esto o si era por tantas cosas más, no hubo un motivo puntual. ¿Qué le diría a aquellos opositores a esta reforma judicial, por lo cual debería sancionarse y que esté bueno que se sancione? A ver, yo lo haría al revés, yo le preguntaría a la oposición dónde se consagra la impunidad de algún juez en alguna de las causas que se están tramitando y que afectan a la expresidenta o a otros funcionarios de nuestro gobierno. Le pregunto, ¿dónde está? Pues esta es la pregunta que hay que hacer, porque si no yo, digamos, me quedo simplemente con lo que yo estoy señalando, pero si la oposición insiste que esto es consagrar la impunidad, bueno, ¿dónde está? Ni Sapsay lo pudo explicar el día que lo planteó en la comisión, cuando le consultamos, bueno, puntualmente, ¿dónde está esto que usted está señalando y advirtiendo y que forma parte del caballito de batalla que tiene la oposición en todos los medios hegemónicos? Esto consagra la impunidad. ¿Dónde? Es simplemente esto. Yo les preguntaría, yo te puedo dar mi visión, yo te digo que no, sí, y te puedo explicar que esto no tiene que ver más que con dotar de mayor cantidad de juzgados federales en el interior de la Argentina, que la ciudad de Buenos Aires tenga una justicia con este tipo de delitos que lo maneje dentro de su circunscripción. Digamos, podemos estar todo el día hablando de lo mismo. Lo que a mí me gustaría saber que la oposición o quienes están marchando, quienes están frente al Congreso, que me digan dónde esta reforma consagra la impunidad. Porque sobre esto que han montado todo este espectáculo triste, lamentable, además con una cuota de irresponsabilidad extraordinaria, digamos, en un momento donde se está pidiendo por favor el aislamiento como un gesto solidario hacia el otro, hacen todo lo contrario, sobre la base, sobre un argumento que no tiene sustento. Entonces, a mí me parece que quienes tienen que dar una respuesta es la oposición y que explique claramente dónde está la impunidad a la que tanto están hablando. Pero bueno, sí, hoy vamos a avanzar, a partir de las 2 de la tarde tenemos una sesión muy larga y vamos a explicar claramente por qué nosotros queremos la reforma, que no es una reforma judicial. Acá la única reforma judicial de facto
y que fue de facto en la Argentina, fuera de Macri, con la mesa judicial, con la teoría de Irursum, con la AFI comprometiendo, digamos, interviniendo entre el poder político y la justicia. Es decir, a ver, hay una larga historia de reforma judicial, pero que no fue justamente la que se impulsó a partir de un debate parlamentario, donde hemos escuchado, en las comisiones escuchamos todas las voces, más de 50 expositores. De izquierda a derecha, todo el arco opositor estuvo presente, dio su punto de vista, y modificamos el proyecto que vino del Ejecutivo Nacional, lo modificamos en muchas cosas. Es decir, que hemos escuchado, hemos dialogado. Ahora, quienes dicen defender la democracia, lo que están negando, cuando no quieren debatir este tema, están negando la esencia misma de la democracia, que es sentarse, discutir, debatir, y con racionalidad, no con posturas que no tienen ningún tipo de fundamentos, y a partir de esa actitud es muy difícil poder entenderse, ¿no? Pero es lo que está buscando la oposición, por lo menos un sector de la oposición, lamentablemente. Estamos conversando con el senador chubutense Alfredo Luenzo. Senador, usted hace bastante tiempo que viene trabajando en cuestiones vinculadas al medio ambiente. No es esta ley de presupuesto mínimo para la conservación, pero ¿considera que esta puede fluir teniendo en cuenta los desastres que estamos viviendo? Me refiero a la ley o al proyecto de ley de humedales. A ver, hace años que venimos detrás de una ley de humedales, se dio media sanción, Pino trabajó mucho, se dio mucho en su ley, en su planteo original. Pino Solana realmente hizo un trabajo fenomenal, yo lo quiero reconocer porque realmente ha hecho una tarea para tener una ley de protección de humedales como poco. Sin embargo, inclusive, insisto, se dio frente a las presiones de distintos sectores para tener una ley que se pudiera hacer realmente el inventario, tener rápidamente con diferentes miradas, si son 2 años, 3 años, 5 años. Bueno, se trabajó mucho, pero no lo logramos porque después se paró en diputados. Yo confío que ahora vamos a insistir con esta ley de humedales, porque no solamente nos está mostrando esto que está ocurriendo, que ustedes relataban hace instantes, sino que el progreso de deterioro de esas reservas de agua que tenemos a lo largo y ancho de la República Argentina están en riesgo, serio riesgo, por diferentes razones. El cambio climático es uno de ellos, las ambiciones para maximizar ganancias es otra, que no les importa si realmente bloquean o no un humedal, digamos, todo el desastre ambiental que estamos viendo en distintos lugares de la República Argentina. Entonces, hay que seguir insistiendo. Creo que la pandemia ojalá que nos deje una lección, porque en esto si hay algo que tiene de pedagogo el virus, es que nos mostró qué es lo que estamos haciendo con el mundo. Si no aprendemos con lo que nos está pasando, con lo que se nos está ocurriendo, realmente es muy difícil pensar en el destino de la humanidad a 30, 40 o 50 años adelante, ¿no? Entonces, la ley de humedales es una parte, pero esto es mucho más profundo. Porque yo, insisto, creo que la pandemia nos está dejando muchas enseñanzas. Ojalá que ese aprendizaje nos muestre y nos permita poder modificar algunas conductas. Senador, usted está en su provincia ahora, es virtual, ¿no?, la sesión de hoy. Exactamente, sí. Sí. ¿Cómo está la provincia de Chubut? Sabemos que es una de las provincias más lindas de la Argentina, justamente con una belleza natural inconmensurable. ¿Cómo está su provincia? ¿Cómo está de cara al turismo? Sabemos que es una fuente de ingreso muy importante el turismo. ¿Considera que puede llegar a acomodarse, aunque sea un poquito de temporada, aunque sea para los patagónicos? Mira, a veces los pronósticos y los deseos se confunden, ¿no? El deseo es que sí, que sea lo más pronto posible y que podamos, por ejemplo, poder apreciar las ballenas cuando van a Puerto Madryn y tener un verano con la comarca andina, con todo lo que implican los lagos, los bosques, digamos, esa reserva extraordinaria que tenemos en la zona de Esquel, los bosques milenarios, todas estas cosas que nos muestran un mundo distinto al que algunos pretenden, ¿no? Ojalá, pero esto es un deseo más que un pronóstico que tenga cierta certeza de lo que puede ocurrir. Realmente la provincia de Chubut ofrece cosas maravillosas, pero también desde el punto de vista ambiental hay cosas que tenemos que replantearnos, el impacto negativo que ha tenido la industria petrolera, las amenazas de avanzar con la mega minería en la provincia de Chubut, es otro de los temas que a mí me preocupa y mucho, por las consecuencias letales que esto tiene para el medio ambiente,
La desertificación en la Patagonia Argentina es un problema. En la gestión de Macri, el INTA dejó de trabajar y contener los médanos que avanzan sobre estancias, sobre campos productivos, y hoy teníamos más de 300 establecimientos ganaderos abandonados producto justamente de la desertificación, y con la desertificación el avance del puma, el avance del zorro, digamos, es toda tiene el ecosistema una complejidad que hay que resolver, sin lugar a dudas. Es decir, es una provincia con mucha belleza, pero necesitamos de la intervención del hombre en políticas activas en favor de la naturaleza, después de lo que hemos hecho. Así que, a grandes rasgos te cuento, sí que es una provincia maravillosa, porque tenemos costas extraordinarias, pero también tenemos una zona boscosa, una zona de montañas que realmente es algo bellísimo. Así que bueno, ojalá que podamos disfrutarla este año, ¿no? Amo su provincia, me parece que es una de las provincias que ofrece más variantes para los turistas. Me parece maravillosa la provincia de Chubut. ¿Don? Sí, senador Donato lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Muchas veces nos preguntamos aquí en la radio y en el programa, ¿cómo se puede, en este caso yo se lo pregunto a usted desde el tema de legislar, pero cómo se puede lograr una convivencia entre el desarrollo de un país, la industrialización de un país y el uso responsable de los recursos? Siempre hablamos de este tema, me interesa, digo, usted ha promovido el Foro Federal Ambiental, ¿no? El declarar al agua como derecho humano. Derecho humano. ¿Cómo se logra una convivencia y obviamente para que el país se desarrolle y crezca, ¿no? Yo te diría cómo controlamos las ambiciones desmedidas de los seres humanos, cuando tenemos 26 personas que tienen la misma cantidad de dinero que 4.600 millones de seres humanos. Ahí está la clave. Yo creo que en la medida en que no podamos frenar esta ambición desmedida que tiene el ser humano, va a ser muy difícil. La ecuación es muy complicada. Y los estados, lo que uno nota que son cada vez herramientas más débiles para poder dar un mayor equilibrio y una ecuación más saludable y un mundo mucho más sustentable. Yo lo veo muy difícil. La ambición por la explotación de los recursos naturales no tiene límites. Lo que hacemos en el mar argentino, yo siempre lo digo, de tirar 1 millón de kilos por día de pescado, porque el famoso bycatch o el descarte, porque vos vas a pescar una especie y obviamente cuando tiras la red no distinguís, la red no distingue qué es lo que trae. Y sin embargo, tiramos millones de toneladas de alimentos, además con el desastre ecológico que esto significa en el mar argentino, y no logramos ponerle un freno a todo este tipo de cosas. Yo te digo, es muy difícil, por eso apelaba a la pandemia, porque la pandemia nos puso al desnudo qué pasa cuando el mundo se para, ¿no? Cómo aparecen especies, cómo vuelve a reverdecer el mundo entero. Ahora, este es el resultado de la ambición, lamentablemente, que tiene el ser humano. Y en esto yo no sé realmente cómo neutralizarlo. Es muy difícil. El hombre, si no está al borde del precipicio, y yo te diría en algunos casos inclusive cayéndose al vacío, sigue insistiendo con lo mismo, exactamente con lo mismo. Si no encontramos ese mundo sustentable, pero es un trabajo de todo, esto es a escala global. Fíjate vos cuál ha sido el resultado de las cumbres medioambientales que hemos tenido en el mundo. Yo te digo, la aplicación de bajar algunos elementos que tienen que ver con la contaminación, con el calentamiento global. Yo te pregunto, ¿cuántos países respondieron realmente? Los países más industrializados le hicieron caso omiso, Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, es muy difícil, muy complicado, te diría yo. El esfuerzo uno lo puede poner desde el punto de vista legislativo, pero el desafío es de carácter global. Yo creo que si no tomamos conciencia a nivel planetario de lo que estamos haciendo, y hay medidas concretas contra lo que está ocurriendo, contra el avance en los recursos naturales para maximizar ganancias, no para vivir dignamente, sino para maximizar ganancias de manera obscena, es muy difícil. Soy senador, un poco pesimista, ¿no? Senador Luenzo, ha sido muy gentil. Muchas gracias y esperemos que todo fluya hoy en la Cámara. Ojalá que tengamos y que se entienda que no consagramos la impunidad de nadie, sino lo que tratamos de dar mayor justicia y de mejor calidad a la sociedad argentina. Ese es el criterio y vamos a tratar de que podamos que esto se comprenda. Muchas gracias.